buena noticia que sucedió esta semana es que los bancos nos van a prestar más dinero para crédito hipotecario. Nuestra meta, la cual llamamos cesión de derechos. La cesión de derechos es la transferencia del derecho sobre un inmueble que aún no se ha escriturado. También encontramos que tuvimos una recuperación esperada que a partir del cuarto del 2024 con reducción de tasa. Vamos a comenzar con un resumen, los tipos de inversión en bienes raíces. Y para empezar a hablar de los tipos de inversión en bienes raíces, hablamos de varios conceptos claves. Entonces, en ese orden de ideas, les voy a recordar 5 conceptos claves. Primero, ¿qué es un activo? Recordemos que es un bien que genera ingresos frecuentes, como por ejemplo las propiedades en arriendo. 2, pasivos. Los pasivos son las obligaciones financieras que genera egresos. Por ejemplo, una casa propia. Eso es un pasivo. Al final viene el patrimonio. ¿Cuál es el patrimonio? La diferencia entre los activos y los pasivos. Y de acuerdo también a la teología o metodología que aprendimos de Robert Kiyosaki, encontramos que hay deuda buena y deuda mala. Entonces, la deuda buena es la que tiene respaldo en activos y genera ingresos. Y la deuda mala es la que financia los bienes no necesarios que se deprecian. Por ejemplo, una deuda mala es el carro personal que tenemos. Eso puede ser una deuda mala. Ahora vamos a hablar de los indicadores financieros y la planeación. Aquí vamos a hablar de 5 indicadores. Vamos a hablar de la valorización. Recuerda que la valorización es la diferencia entre el precio de venta y el que se compra. Flujo de efectivo, el movimiento mensual de ingresos o gastos. Hablamos también, recordemos, muy importante de la UAI. ¿Qué es la UAI? La utilidad antes de impuestos. También muy importante para nuestras inversiones y los inversionistas tener, un presupuesto. Recordemos que el presupuesto es la proyección de ingresos, gastos mensuales y anuales, y hablamos también de ingresos pasivos. ¿Qué es un ingreso pasivo? Es una ganancia que podemos tener sin participación activa. Perfecto, entonces ya hablamos de conceptos claves y hablamos de indicadores financieros. Entonces, teniendo esto presente, vamos a hablar sobre los elementos de un proyecto financiero. Y aquí vamos a hablar de 6 elementos. El primero, fiduciaria. ¿Quién es la fiduciaria? Es la entidad que administra los recursos hasta que se cumpla el punto de equilibrio o hasta el final, dependiendo de la fiduciaria. Hablamos también de etapas de preventa. Desde el lanzamiento del proyecto hasta lograr equilibrio comercial se puede denominar como etapa de preventa. También hablamos de plan de pagos. A veces parece claves de tarjetas de crédito o de caja fuerte. Hablamos plan de pagas de 30-70, de 40-60, 80-20, etc. Nuestra meta, la cual llamamos cesión de derechos. La cesión de derechos es la transferencia del derecho sobre un inmueble que aún no se ha escriturado. Cesión de derechos yo creo que se ha convertido en una de mis palabras favoritas. Me entenderán el porqué. También se habló del crédito constructor. El crédito constructor es el que financia el desarrollo del proyecto y hay una escritura de compra-venta. ¿Qué es la escritura de compra-venta? Es cuando se formaliza el traspaso de la propiedad. También hablamos del contexto del mercado inmobiliario y se compararon los años 2023, lo sucedido en el 2023, con lo que sucedió en el 2024. Y encontramos que no hay números prometedores en lo sucedido durante este año. ¿Por qué? Porque hubo una caída en ventas. Encontramos que en la vivienda nueva tuvo una caída del 55% y la usada tuvo una del 20 al 30%. Hablamos también de factores como altas tasas de interés, por eso esta caída, recorte en subsidios y la inestabilidad política económica que vivimos durante este año, durante estos años. También encontramos que tuvimos una recuperación esperada que a partir del cuarto del 2024 con reducción de tasa. Esto
automáticamente. Esto parece magia. Reducen tasas, la gente sale a comprar. Bueno, y aunque no lo vimos en el módulo, pues encontramos una muy buena noticia que sucedió esta semana, es que los bancos nos van a prestar más dinero para crédito hipotecario. Normalmente los bancos apuntaban a entregarnos un 30% de los ingresos que tenemos, ahora están pasando un 40%. Y estoy totalmente convencido que esto nos va a ayudar a nosotros, y mientras tengamos el poder de comunicar de manera asertiva esta información a nuestros inversionistas, seguramente van a invertir contigo. Entonces eso es un punto que realmente puedes destacar. Listo, entonces en ese orden de ideas vamos a hacer un quiz, Hernán. Llegó el momento, vamos a hacer un quiz, por favor. Vamos a estar muy atentos de los que responden de manera asertiva, y si tenemos muchas respuestas equivocadas, pues vamos a profundizar en estas respuestas para que todos estemos hablando el mismo idioma y lo podamos compartir. Entonces les vamos a hacer 10 preguntas. Perfecto, primera pregunta es una pregunta de múltiple opción. Entonces se viene: ¿qué consideras un activo en bienes raíces? A, un préstamo hipotecario. B, una deuda por comprar un carro. C, un apartamento que genera renta. O D, una tarjeta de crédito. Segunda pregunta: ¿cuál es un ejemplo de deuda mala? A, crédito hipotecario para inversión. B, crédito para un viaje a cuotas. C, cesión de derechos fiduciarios. D, pago de servicios públicos. B, la respuesta es B, crédito de un viaje a cuotas. Perfecto. Tercera pregunta, y vamos rápido. ¿Qué entidad vela por el correcto manejo de recursos en preventas inmobiliarias? A, banco. B, fiduciaria. C, constructora. D, aseguradora. Muy bien, todos B. Perfecto. Cuarta pregunta: ¿qué ocurre en el punto de equilibrio de un proyecto? A, se inician ventas. B, se termina la obra. C, se cumplen requisitos para comenzar construcción. D, se entregan escrituras. C. Perfecto. Ahora voy a hacerle 4 preguntas de falso y verdadero. Correcto. Entonces me va a responder si la afirmación que estoy diciendo es falsa o es verdadera. Entonces, número 5. ¿El flujo de efectivo solo puede ser positivo? ¿Falso o verdadero? La respuesta es falso. El flujo de efectivo solo puede ser positivo, es falso. También podemos tener flujo de efectivo negativo, que es cuando gastamos más dinero del que nos entra. Número 6. El crédito constructor lo solicita al comprador para adquirir su inmueble. El crédito constructor lo solicita el comprador para adquirir su inmueble. Falso. Eso lo solicita ¿quién es? Exacto, la constructora. Bueno, con esta sí lo voy a corchar. 7. El ingreso pasivo requiere la participación activa del inversionista. Recuerden que no necesita de nuestro tiempo, por eso se llama ingreso pasivo. Falso. 8. La valorización es la ganancia obtenida por alquilar un inmueble. ¿Falso o verdadero? Falso. Es la diferencia entre el valor de venta y de compra. Bueno, ahora voy a hacer 2 preguntas de preguntas abiertas, ¿vale? Para que puedan responder de manera abierta. Entonces, la primera pregunta es: ¿cuál es la diferencia entre deuda buena y deuda mala? La deuda buena se usa para adquirir activos que generan ingresos, por ejemplo, propiedades para invertir. Mientras que la deuda mala financia bienes que se deprecian o no son necesarios, por ejemplo, viajes o vehículos. Muy bien. Última pregunta: ¿qué se entiende por cesión de derechos en un proyecto sobre planos? Y estas preguntas que hicimos tipo quiz, con estos terminamos.